todos, yo soy Nelly Cuadros y esto es Rescatemos Valores a través de PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe, con el apoyo de la Coordinadora Republicana. Tenemos en esta ocasión una gran invitada, ella es Anneli Tausen, muy conocida en todo el ambiente político, del tema específico del tema de las discapacidades, que es un tema muy sensible en nuestro país. Ella fue excongresista, fue ministra de la Mujer y además hoy está a cargo del Centro Interamericano para la Gobernabilidad. Muchas gracias por acompañarnos, Anneli, en este tema que no es muy cotidiano, ¿no? En todos los medios de comunicación. Sin embargo, creemos que, ya que este programa se llama Rescatemos Valores, el valor fundamental de la vida, del ser humano, pero todo lo que eso rodea cuando tenemos una persona con discapacidad en casa, cómo se desenvuelve la familia, qué valores de la familia se fortalecen, qué retos hay que asumir, entendiendo pues que primero entender qué quiere decir tener una capacidad, cuál es el concepto de la capacidad, entendido como una cualidad, como una habilidad física, emocional, psicológica, para desempeñarse con cierta solvencia en algún aspecto de la vida. Tú tienes una historia personal además, por lo que estás muy cerca de todos estos temas. Cuéntanos un poco de todo eso. Primero, felicitarte, Nelly, porque este programa le dé espacio a la realidad de por lo menos 3 millones de personas con discapacidad, y esto es algo que se registró ya desde el año 2017, que si multiplicamos por el número de personas en un hogar, podríamos hablar de un grupo de 12 millones de personas que se desenvuelven dentro de esta realidad que tú señalas. Mi caso, por ejemplo, desde los 2 años 9 meses, es el caso de Andrés, mi hijo, que tiene 25 años ya. Es una enfermedad que causa discapacidad física degenerativa, aún incurable, pero con mucha fe y con mucha solidaridad y orientación hemos logrado que las fisioterapias y que una medicación paliativa le dé una calidad de vida. Es una enfermedad rara que se llama la distrofia muscular de Duchenne. Doy mi testimonio personal porque lo que quiero es decirle a las mamás que no se desanimen. Yo sé que ahora nos está, y ojalá nos esté escuchando, una abuelita en San Juan de Miraflores para la cual hemos pedido ayuda. Por ejemplo, ella tiene un niño con distrofia de Duchenne que no tiene una silla de ruedas, y nieto, ¿no? Y un nieto con problemas de concentración y atención. Entonces la realidad es que las abuelas, los abuelos, sobre todo las abuelas, las tías, las hermanas, las madres, somos las que estamos a cargo inmediato. Al soporte directo. Al soporte directo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos muchas asociaciones por ejemplo, en el caso de enfermedades raras, no todas causan discapacidad, pero sí un 75%, es alto, ¿no? Y la mayoría de pacientes registrados son niños y niñas, o sea que hay que actuar a tiempo. Y en general, en el caso de la discapacidad leve, mediana o severa, lo que necesitamos es una visión integradora, ¿no? Como tú bien dices, cada uno tiene una capacidad diferente, ¿no? Así es. La discapacidad no es incapacidad. No es incapacidad de ningún. La sociedad puede y debe adecuarse, no es un favor, no es una conmiseración, es un derecho fundamental. Y un valor. Y un valor. Un valor de la sociedad. Claro, una sociedad es mejor valorada mientras más solidaria sea, ¿no? Y mientras más respete sus compromisos, ¿no? Entonces, en el caso del Perú, tenemos, de verdad, no es que necesitemos, como en muchos casos, muchas leyes nuevas. Tenemos la ley de personas con discapacidad, somos parte de la Convención de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las Naciones Unidas acaban, con el apoyo de Perú, de aprobar una resolución que le plantea a los países miembros priorizar la investigación sobre enfermedades raras que causan discapacidad y atención. O sea que los compromisos de los países, de los estados, existen. El desafío que tenemos en el Perú, uno, es hacer lo que tú estás haciendo, darle espacio al tema. Decirles además, si vemos desde el punto de vista económico, se ha hecho un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo en Centroamérica, en Costa Rica, de que si se cumple a cabalidad la cuota laboral
y se incluye en los empleos según sus capacidades de las personas con discapacidad, el PBI se incrementa. Y entonces es para darte un poco el marco de lo que tenemos, ¿no? Una empresa mediana, pequeña o grande puede recibir descuentos tributarios por el contrato de las personas con discapacidad, pero obviamente no lo va a hacer por el descuento tributario. Tengo el ejemplo de una empresaria líder que me dice, ese descuento tributario yo lo utilizo para capacitar al personal sordomudo que tengo en mi empresa. Y así hay muchos espacios donde actualmente no serán mayoritarios, pero son buenas prácticas que deberíamos tomar como ejemplo. Entonces, tú que has sido congresista y bueno, líder en tu región, sigues siendo activista de todo lo que significa solidaridad, ¿no? y derechos. Una cosa a compartir acá es que estamos próximos y próximas a que se discuta una ley sobre el cuidado de adultos y adultas mayores, de personas con discapacidad, y de qué manera se puede apoyar sobre todo a la mayoría de cuidadoras que son mujeres, pueden ser madres, como puede ser una persona contratada, remunerada o no. Los incentivos. Y esa ley va a ser importante ¿para qué? Para dar oportunidad. Por ejemplo, hay muchas cuidadoras que han sido entrenadas por madres de los propios personas con discapacidad, y ellas pueden certificar su conocimiento y tener una mejor situación laboral, ¿no? Entonces, un poco ese es el marco que te doy respecto a que tenemos las herramientas y debemos de usarlas, pero no las vamos a usar si no nos concientizamos, como tú dices, si no vemos al otro como alguien que, bueno, es diferente a mí, pero no tengo que temer ni tengo que, por lo tanto, discriminar por desconocimiento. Yo creo que la persona con discapacidad muchas veces se siente vista diferente, y en el colegio puede haber a veces, por supuesto, bullying, acoso escolar por falta de entendimiento y conocimientos. Y por falta de valores, Annette, porque si bien, como lo has ya muy bien explicado, existen las leyes que pueden incentivar la parte tributaria, empresarial, en obligaciones, y de hecho eso es fundamental. Pero lo que queremos desde este espacio no es que el ejercicio de la solidaridad, del respeto y la tolerancia sea por un acto de obligatoriedad, sino más bien por un valor humano, porque los seres humanos valemos por nuestra dignidad. Podemos, por la naturaleza, por algún aspecto biológico, se puede nacer con algún tipo de discapacidad, además que son múltiples discapacidades, no es una condición única. Pero también hemos visto maravillosos ejemplos en el mundo que seres humanos que han tenido algún tipo de discapacidad han fomentado con gran fortaleza y con grandes ejemplos de vida otras capacidades, científicos, músicos. A mí me encanta mucho la historia de Stephen Hopkins. Es una gran historia que la discapacidad física no ha, digamos, al contrario, ha hecho explotar una capacidad de uno de los físicos más brillantes de nuestra era. Es decir, que la discapacidad física no necesariamente influye sobre la capacidad mental y de las capacidades, pues en este aspecto de las capacidades científicas del intelecto que ha desarrollado. Hay artistas, por ejemplo, el señor Félix Espinosa es un artista que ha sido invitado a nivel internacional, que él pinta con la boca. Qué lindo, ¿no? Y entonces, de verdad, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, existe el Sindicato Nacional de Trabajadores con Discapacidad, que se llaman así, pero no pertenecen a una empresa, sino que es una asociación de artesanos y artesanas que preside el señor Antonio de la Puente. Él es una persona que tiene que usar una prótesis en una pierna por un accidente, ¿no? Y eso le cambió la vida. Y entonces encontró que tenía habilidad en sus manos, se volvió artesano. Desarrolló otras habilidades. Unas tarjetas de flores disecadas lindas. Qué maravilloso. Y ellos, así como también hay otra señora, Liliana Pérez Galindo, una mujer que ella usa silla de ruedas, ella se volvió experta en los muñecos como de peluche para niños. Y hoy en día se van adaptando a los tiempos y tratan de difundir las cosas en la pandemia por el Facebook, con la ayuda de los hijos o los nietos. O sea,
personas que no pierden la esperanza. A veces nosotros nos deprimimos o nos angustiamos como seres humanos por distintas cosas. Es una lección de vida para la cosas. familia, es una gran oportunidad de aprendizaje, de trascender más allá de una familia, entre paréntesis o entre comillas, de una familia normal. Creo que más allá de todo eso es una bendición, todo un reto de encontrar el espíritu humano y el aprendizaje con una persona que se puede tener en casa. Además hay tantas historias, Anel, por ejemplo, muchos cantantes, tenemos a Facundo Cabral, que yo admiro muchísimo, Mercedes Sosa, tantas historias en todo el mundo de enseñanza que muchos seres humanos, teniéndolo todo, Anel, teniendo los pies, las manos fuertes, la buena vista, no lo valoramos. Están nuestros campeones panamericanos. Y no valoramos lo que Dios nos ha dado. Y hay otros seres humanos que carecen de esas capacidades, que sin embargo trascienden más allá de esos retos. Y hay una palabra que se utiliza mucho, que es que la persona con discapacidad está invisibilizada. Y yo pienso que no está invisibilizada, sino que nosotros nos estamos tapando los ojos. Ellos están ahí. Es la venda de la ignorancia, que solamente cuando hay educación de calidad, que en nuestro país está muy distante eso, pero creo que la familia es el espacio donde se debe inculcar los valores de respeto a todas las personas por su dignidad humana, ¿no es cierto? Y eso es lo que falta mucho en nuestro país, que lógicamente las escuelas, todos los centros educativos serían los principales espacios, pero ya que eso está tan distante en nuestro país, creo que los llamados a fortalecer esos valores de solidaridad, respeto y amor a los otros seres humanos es en los hogares. Sí, y en las asociaciones, como yo te digo, nos encontramos padres, madres, familiares. Por ejemplo, en la Federación Peruana de Enfermedades Raras, que yo integro en la directiva desde febrero, toda la directiva somos voluntarias, que tenemos una presidenta que es paciente, pero tenemos una directora que es madre de una niña, y entonces queremos hacer saber a las personas que no conocen y en este momento tienen dudas sobre qué diagnóstico puede tener su niño o su niña, si hay alguna cosa referida a su movimiento, algo que no esté de acuerdo a su edad, que puedan en el norte, y pueden entrar por Facebook a FEPER Filial Norte, porque ahí hay una madre voluntaria que tiene su hijo con una enfermedad rara y discapacidad, que se llama Fabiola, que los que están en Chiclayo, Trujillo, ella está coordinando, los que están en Arequipa está Nancy, y acá en Lima está Malena, y todo está, dice FEPER, ¿no? Y también hay asociaciones sobre distintas aspectos. Ese es el tema de la salud. Ahora, en el tema laboral, que me ha dado el ejemplo de asociaciones de artesanos, y en el tema del cuidado es importante que sepamos que podemos traer ejemplos positivos de otros países. Nuestro vecino Ecuador está bastante adelantado en ese tema. En España hay una ley que se llama la ley de dependencia, pero en realidad no es porque se consideren personas que no tienen una autonomía, sino que se busca apoyarlos en lo que dependen para tener autonomía. Entonces, va desde el subsidio a la persona que tiene un hijo, una hija con discapacidad, para que esa persona pueda trabajar y en las horas que no trabaja ese subsidio le sirva para un asistente, o también al fortalecimiento, y aquí viene un tema también presupuestal, de las oficinas para personas con discapacidad, las OMAPET en los municipios, las OREDIS en los gobiernos regionales. Hoy en día el Congreso ya logró aprobar la obligatoriedad de la ejecución solamente del 1% del presupuesto de toda la región o municipalidad, para que la mitad de ese presupuesto asegure la fiscalización de veredas y lugares accesibles, de transporte accesible, y el otro 0.5% el desarrollo de capacidades. Entonces, de hecho, solamente necesitamos, para todo cargo público obviamente, pero la idoneidad y el compromiso de las personas que están en OMAPET, como tú dices, no por una obligación, sino por un compromiso moral, humano, porque eso nos daría la oportunidad a que las personas sepan a dónde acudir, ¿no? Yo
gracias a una regidora muy comprometida que se llama Mercedes Risco con el tema, ella me alertó hace unos días de una abuelita, una señora en San Juan de Miraflores que tenía 3 años esperando la silla de ruedas para su nieto. Y el trámite burocrático no es factible que se convierta en eso. Entonces, en conclusión, lo que tenemos es las familias con personas con discapacidad o sin personas con discapacidad en el hogar, comunicarnos, y hoy día que tenemos tan buena contacto en las redes, hacer una tendencia positiva, ¿no? Por supuesto. Respecto a, por ejemplo, ley de cuidado, respecto a que se ejecuten los presupuestos para que puedan haber servicios de fisioterapia, y algo que existe en España y en Ecuador, que son las casas de atención a personas con discapacidad durante el día, ¿no? Muchas veces puede haber mamás que tienen que trabajar y en esas casas de atención se les puede capacitar, ayudar, asistir directamente, ¿no? Entonces, creemos que más allá de la ley que está por discutirse y que ojalá se apruebe, más allá de la obligatoriedad del 1%, está conocer que hablamos de 3 millones de personas y sus familias, que podemos prevenir, es decir, detectar a tiempo y cuidar la calidad de vida. Otro tema es que tomar los buenos ejemplos de que los espacios de entretenimiento sean accesibles, los parques, ¿no? Y lo otro es realmente en los colegios hacer conciencia de esto, es decir, la ley dice que todos los niños y las niñas tienen derecho a ir al colegio, pero si el colegio no es accesible, si no van a adecuar una clase, el papá va a tener temor de que cómo va a llegar, o las mamás tienen que cargarlos por la escalera. Pero lo más difícil, Anel, yo creo, más allá de que se promuevan las leyes para que se cumplan, creo que es el incentivo, la educación, el inculcar a los otros niños cómo desenvolverse, cómo tratar a un niño distinto, a un niño con algún tipo de discapacidad. Creo que no se trata tampoco de que el Estado o de que el Estado solvente o cubra estos gastos, que es importante el presupuesto, pero también es ayudar a fortalecer otras capacidades, aparte del soporte médico que tiene que tener este ser humano. Entonces, es todo un conjunto conjunto integral de elementos que se tienen que trabajar. ¿Cómo estamos en el Perú en los centros donde se brinda soporte y apoyo a la familia y a la persona con discapacidad? ¿Cuántos centros hay? Si son del Estado, si son centros privados. Sí, tenemos, como mencionaba, cada municipalidad distrital, que son 1.800 municipalidades, tiene una oficina de atención a la persona con discapacidad. Las municipalidades provinciales y los gobiernos regionales, de acuerdo a ley, y ahora con el aseguramiento de un presupuesto mínimo de 1% del total, pero dependiendo de la región el 1% puede ser poco o mucho, pero así sea poco, hay municipalidades que pueden realizar alianzas para mejorar. Entonces, ahí viene el papel del sector privado. Aparte de que cumpla con la ley de la cuota laboral y que el Estado se ocupe de orientar a ese sector privado para conocer la ley y también de apoyar a través de los CETPROS en las municipalidades, ahí viene el rol municipal, que en los CETPROS sean inclusivos para la educación técnica, por ejemplo, de las personas con discapacidad, que las universidades públicas y privadas también cumplan con esta tarea. Y la parte de la salud y de la prevención creo que es muy importante ahora que hemos vivido y seguimos viviendo el drama de la pandemia, es ver cómo cosas que creíamos que no eran posibles se hacen posibles. Es decir, por poner el caso de un líder que he visto aquí en esta pandemia como el padre Omar en Lurín, ¿no? ¿Cuánto movilizó el sector privado? Muchísimo. Entonces, por responsabilidad social, las universidades pueden organizar un voluntariado de personas que estudian fisioterapia, porque eso es lo que más se necesita, o de personas que pueden apoyar a los psicólogos en el estado emocional, ¿no? Entonces, lo que cabría acá es que
es que haya una alianza entre lo que es el sector académico y el sector privado para apoyar lo que ya es una obligación de las municipalidades y también, por supuesto, convocar, y aprovecho para decir que justamente acaba de concluir una encuesta que está haciendo el Ministerio de la Mujer sobre qué necesidades consideran las personas con discapacidad tienen como para apoyo, ¿no? Entonces, lo que tú dices, hay que potenciar lo que ya existe. Hay colegios, por ejemplo, específicamente dedicados a las personas con discapacidad física. Lo ideal es que no haya colegios por separado, sino inclusivos. Pero si se toma el ejemplo de ese colegio específico, para ese modelo insertarlo al colegio en general, sería excelente. Eso sería lo ideal, ¿no? O sea, lo ideal, el otro día hicimos un seminario virtual donde una profesora peruana jubilada, ahora trabaja en California, Estados Unidos, y ella contaba que ella es profesora específicamente para repasar, darle apoyo a los niños con diferencias intelectuales, vamos a llamar así, con el síndrome de Down, por ejemplo, para el aprendizaje, y que los casos severos de discapacidad tienen como un centro de educación básica especial, pero está en el mismo terreno local que el colegio general. Y a la hora del almuerzo, a la hora del recreo, los niños con discapacidad severa que sí requieren estar en una aula específica por temas ya funcionales, se van a encontrar con nosotros, porque los otros van a dar cuenta, bueno, ellos están allí porque tienen una severidad de necesidad, pero también está el aula inclusiva. Acá hay algunos ejemplos. Hay un colegio, por ejemplo, del Agustino, donde particular, que la educadora, la dueña del colegio, ha creado su aula inclusiva, donde los niños con síndrome de Down y autistas son ayudados por los que no lo tienen para que se concentren, para que participen. Entonces, existen los instrumentos. El Ministerio de Educación tiene supervisores de cumplimiento de la inclusión, pero creo que no es un tema que se está poniendo tan fuertemente en prioridad sobre la mesa, y creo que el enfoque de discapacidad en la currícula escolar es algo clave, ¿no? Y CONADIS, que es el ente fiscalizador, cuenta solo con 21 millones de soles al año, 50% de lo cual se va en gasto de personal, porque necesita fiscalizadores, 25% de gasto corriente, y necesitamos, ahorita hay 300.000 personas certificadas, y el censo del 2017 dice que hay 3 millones, o sea, tenemos más de 2 millones que no están certificadas. ¿Qué necesitamos? Médicos que los certifiquen. Hay 420 a nivel nacional. Yo creo que con ese rescate de valores necesitamos más solidaridad en el corazón de la gente. Podemos decirle cuántos médicos y doctores y doctoras estarían dispuestos, si el Estado les hace un llamado, ahí necesitan el soporte del Ministerio de Salud para que ellos sean médicos certificados. Eso es muy amplio el tema, pero yo agradezco que podamos enumerar, ¿no?, que podemos apoyar la salud, el estado emocional, la solidaridad, la posibilidad de trabajo, si es que nos unimos, o sea, si el sector privado, público, la academia, los medios de comunicación, me parece excelente. Yo de todas maneras voy a transmitir esto a todos los amigos y amigas que trabajamos juntos para que te visiten aquí los ejemplos, el artesano. Por supuesto, qué maravilloso sería. El artista Félix, él te puede pintar acá un cuadro y te... Qué lindo, y además hay tantos artistas, tantos cantantes, realmente gente de ciencia. Y Anel, los campeones del deporte. Por supuesto, también en el deporte, mucha gente que lo tiene todo y no practica un deporte. Anel, qué lindo tema, la verdad me he sentido muy motivada de tocar este tema, porque Anel, teniéndolo todo, la gran mayoría de peruanos, teniendo todas las capacidades físicas, no tenemos la capacidad más importante, el amor y la solidaridad con los otros seres humanos. Creo que, a reflexión después de esta conversación, la incapacidad más grande de un ser humano es la indolencia, la falta de humanidad para respetarnos, para entendernos, para convivir en un ambiente de unidad.
y también, por supuesto, la incapacidad de no indignarse con las injusticias. Ese es un gran reto que todavía tenemos que afrontar como país. Por supuesto, desde el aspecto político se puede hacer mucho, pero también desde las casas, desde los hogares, y esos hogares desde la familia. Apoyo, por ejemplo, ya está establecido a nivel internacional y a nivel nacional la rehabilitación basada en la comunidad. Eso significa que solo basta que se capacite una familia sobre cómo hacer una fisioterapia en casa y la persona ya, uno aprende, ya uno cuando tiene un hijo con discapacidad o una hija con discapacidad se convierte muchas veces en especialista en cosas prácticas, pero si llega la municipalidad, vamos a poner un ejemplo práctico, ¿no?, con un médico certificador, o si lo hacen por Zoom, porque en Arequipa lo han estado haciendo así, y le dan la capacitación al familiar o al cuidador, ahí vamos a hacer una cadena positiva. Por supuesto, incentivar y educar a todas las promotoras de salud, el vaso de leche, comedores, todas las mujeres líderes, ellas siempre están identificando dónde están las personas con más vulnerabilidad. Entonces, es cuestión de llegar, ¿no? Por supuesto. Y esperamos y hacemos votos que el Ministerio de Salud de verdad apoye una flexibilización para que más médicos puedan ser capacitados y ser certificadores, porque no puedes demorarte, pues aquí hay veces que hay 10 años para tener un diagnóstico. Por supuesto, increíblemente. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Queremos desde este espacio decir que le damos gracias a Dios porque lo tenemos todo, realmente. Muchos peruanos que lo tenemos todo y podemos sobreponernos a los problemas que tenemos día a día y sacar fuerza para salir adelante. Muchos seres humanos que no han nacido con esa condición o con alguna dificultad física o mental o psicológica. Sin embargo, teniéndolo todo, demos ese gran paso para salir adelante por los nuestros y por supuesto los que tienen un familiar con discapacidad en casa. Es un gran regalo de Dios para sacar lo mejor de ese ser humano, lo mejor de la familia. Son grandes retos que por supuesto promoviendo los valores y sobreponiéndonos podemos salir adelante. Yo soy Nelly Cuadros, esto fue una edición más de Rescatemos Valores a través de PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe. Muchas gracias.